Tengan muy buenos días a todos. Y esta es una noticiero en la cual voy a tratar un tema muy importante, como lo son las abejas. Las abejas, pequeños insectos que aparte de visitar las flores y producir la miel para el ser humano, llevan a cabo una segunda labor que ha sido poco reconocida en estos últimos tiempos. ¿Y cuál es esta labor? La polinización. Antes de continuar, es necesario que definamos qué es la polinización. Según el diccionario de la Real Academia Española, se define como la transferencia del polen de los estambres al pistil, donde este proceso puede ocurrir ya sea por agentes abióticos como lo es el viento, y si no por agentes bióticos como lo son los animales, entre los cuales están las abejas. Lo más importante de la polinización es que permite la continuación de las especies vegetales y a su vez de las relaciones de beneficio mutuo con los cuales mantienen algún beneficio con otras especies animales. Con esto claro, se puede decir que existe una relación entre lo que es la polinización y las abejas. Gracias a las abejas es que las plantas con flor han logrado reproducirse y mantenerse desde épocas muy remotas, y que en la actualidad este proceso ha sido aprovechado por el hombre para lo que es la polinización de sus cultivos y la obtención de subproductos como lo son la miel. Pero desde el siglo XX ha ocurrido un fenómeno muy particular, en el cual se ha dado la desaparición masiva de colmenas de abejas, y que ha traído como consecuencia que entre los países afectados, como Estados Unidos, la Unión Europea y Oriente Medio, se haya dado una desaparición masiva de las colmenas de abejas en los últimos 100 años. Aproximadamente desde la posguerra, desde 1945 hasta el presente año 2016. El impacto que tiene la desaparición de las abejas alcanza distintos niveles. Puede trascender desde el nivel ecológico, pasando por el alimenticio y finalmente el económico que repercute en el ser humano. Para el impacto ecológico, se puede decir que gracias a las abejas es que existe una mayor variedad de plantas, con las cuales se desarrollan distintos ecosistemas a nivel mundial, según la revista La Fertilidad de la Tierra. Ahora, recientes estudios hechos por la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, por sus siglas en inglés, han revelado que el 68% de las plantas florecientes en comunidades de zonas templadas es llevado a cabo por las abejas, y que en comunidades de zonas tropicales asciende a un 94%, por lo que la ausencia de las abejas se repercutiría en las relaciones de la cadena trófica y de las relaciones interespecíficas que presentan cada uno de los hábitats, llevando incluso a su colapso. El segundo impacto vendría siendo el alimenticio. Recientes estudios hechos por la FAO en el año 2010 aseguran que el 90% de los alimentos producidos a nivel mundial dependen de la polinización de los insectos, y que solamente el 71% es llevado a cabo por las abejas. Por lo que queda claro que estos insectos son los principales actores de la alimentación a nivel mundial. Otra categoría que se puede agregar es el aumento de la producción de los cultivos frutales y vegetales, que según la revista La Fertilidad de la Tierra, en su publicación del 2008, reveló que del 1% al 90% es aumentada la producción de estos insumos, por lo que la desaparición de las abejas repercutiría en la disminución y o desaparición de los cultivos de plantas frutales y vegetales. Y el tercer impacto que puede afectar sobre todo al hombre vendría siendo el económico, en donde se puede dar un valor comercial a esta labor, y de todos los beneficios que trae para el hombre, asciende a un capital de 265.000 millones de euros, según datos establecidos por la ONG Greenpeace. Aunque las abejas son importantes para el ser humano, hay que considerar que ellas solamente aportan un tercio de nuestra dieta alimenticia, debido a que existen otras especies vegetales con las cuales nos podemos mantener, como son los cultivos de cereales, como el arroz, el maíz, el sorgo y entre otros. Según la revista científica La Fertilidad de la Tierra. Antes de empezar a enumerar las causas que pueden estar dando pie a este fenómeno, cabe destacar que solamente se han hecho los estudios independientes donde se ha reportado este suceso, como lo son algunos países de la Unión Europea como España, Francia, Italia y Reino Unido, o Estados Unidos, y para algunos casos, algunos países de Oriente Medio como lo son Siria, Jordania e Israel. Pero esto no quita la posibilidad de que se hayan hecho investigaciones que hayan abarcado este tema en algunos otros lugares del mundo.
En varios estados de Estados Unidos y para los miembros de la Unión Europea se ha dado una pérdida masiva en los últimos 20 años de lo que son las colmenas de abejas, pero con una característica algo particular: el abandono y literalmente colectivo de las abejas obreras, con solamente la reina, algunos zánganos, muy pocas abejas obreras y también muchas larvas en periodo de desarrollo, e incluso con las reservas de miel completamente llenas. A este fenómeno se le ha denominado el CPD, o síndrome de colapso de colmena, por sus siglas en inglés. Esto quiere decir que de un número aproximadamente de 40.000 miembros presentes en una colonia, se ha reducido a solamente 100 o menos. Otro hecho que es más común es que se ha dado también la muerte súbita de las colonias en los últimos 20 años, con la desaparición de una población bastante importante de este sector. De 6 millones de colonias presentes en los Estados Unidos al final de la era posguerra, a solamente casi 2 millones en el presente, según datos recolectados en el 2003. Para casos de latitudes más bajas, como son el trópico y la región subsahariana africana, sí se ha ocurrido el fenómeno, pero con un menor impacto. ¿Esto qué quiere decir? De que sí se ha dado este hecho, pero no ha sido una repercusión tan fuerte como en los países anteriormente mencionados. Algo que tienen en común todos estos reportes hechos en distintas localidades del mundo son las causas que están dando pie al fenómeno de la desaparición de las abejas. Cabe destacar que aunque no existe una causa principal, sí existen un compendio de las mismas que estén dando pie a este fenómeno. Según las publicaciones científicas e investigaciones recientes, se han podido reducir a un total de 6 causas principales, que se irán explicando más adelante. La primera causa está en la industrialización de la agricultura. Recientes estudios hechos por investigadora Margaret Spivak en el 2013 revelaron que el uso de las secciones o porciones de tierra para el cultivo de cereales han representado para las abejas una reducción de su hábitat y ecosistema natural, y que no conforme con eso, también ha representado una disminución en la disponibilidad de alimentos y de recursos necesarios para la supervivencia de estos insectos. La segunda causa se puede decir que son los paisajes sin flores o los desiertos alimentarios. Margaret Spivak, en su misma conferencia del 2013 en Texas, señaló que la eliminación de la flora silvestre para las abejas y de algunas plantas locales han representado una reducción en la disponibilidad no solamente de los recursos del polen y el néctar que son necesarios para la alimentación, sino para las sustancias antibióticas, como lo son las resinas, y que a partir de las mismas, las colmenas son capaces de crear los propóleos para poder tener una defensa antibiótica en sus localidades. También cabe destacar es que gracias a la variedad de las especies de plantas, se ha garantizado que las abejas puedan tener distintas posibilidades de alimentarse y de esta manera poder, mediante forma natural, crear una sustancia necesaria para su defensa, como lo es la glucosa oxidasa, que tiene un efecto bactericida cuando es incorporada a la miel. La tercera causa que puede estar dando pie a este fenómeno es el uso de los plaguicidas, entre los cuales están los insecticidas y los herbicidas. Los efectos que tienen en las abejas pueden ser muy variados y dependiendo de la concentración y del tipo de compuesto químico pueden tener graves repercusiones en la salud de las colmenas. Los principales efectos secundarios que están generando son principalmente tres. El primero es la alteración en el proceso del aprendizaje de las abejas. La ingestión de sustancias químicas ha repercutido en que las abejas no son capaces de recordar con precisión, primero, la disponibilidad de las flores en el medio silvestre y segundo, el cómo regresar a la colonia, lo que ha llevado incluso a perderse en su retorno para la colonia. El segundo efecto que ha tenido para las abejas ha sido el desorden en el comportamiento alimentario. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que han ingerido estas sustancias, muchas de las abejas han aguantado hambre e incluso han pasado largos días sin haber consumido la mínima cantidad de miel. Esto finalmente ha desencadenado su muerte. Y el tercer efecto ha sido la parálisis en el sistema nervioso. Muchas veces el uso de estas sustancias tóxicas para las abejas han degenerado en el bloqueo de las señales de su sistema nervioso, y lo que finalmente ha desencadenado la muerte para todo el sistema de las abejas. También, estudios recientes hechos en México revelaron que el consumo de los neonicotinoides por parte de las abejas
no son fácilmente degustables por las mismas. ¿Esto qué quiere decir? Que las abejas no son capaces de diferenciar en sabor, en el polen o el néctar la presencia de estos componentes tan tóxicos y que incluso pueden favorecer a su traslado y aumento de la proporción en su concentración en la colonia. La cuarta causa que se puede decir que está afectando gravemente a las abejas son la presencia de virus, patógenos y de parásitos. Cada uno de estos individuos están interrelacionados entre sí y muchas veces la presencia de algunos puede depender de la localización geográfica de las abejas. Entre los dos principales agentes parásitos se encuentran los insectos como son el varroa destructor. Este es un ácaro capaz de alimentarse de la hemolinfa o, como el tejido circulatorio de las abejas, hasta finalmente secarlo, literalmente, con una muy alta tasa de reproducción y de infestividad en cada una de las colmenas que ataca. Esto ha llevado a la muerte prematura de lo que son las pupas o larvas de las abejas. El segundo agente es el pequeño escarabajo de las colmenas o conocido como Artemia movida, en la cual su tasa de reproducción es tan rápida, pero su crecimiento tan lento, cuya destrucción puede hacer gravemente un daño en la colmena. Su tasa de reproducción varía entre los 10 hasta los 12 meses, e incluso durante su fase larval se alimenta de las otras larvas de las abejas y de la miel, e incluso capaz de contaminar las muestras de miel para su fermentación. Esto ha generado que en el transcurso de 1 año a 2, las colmenas que estén enfermas puedan morir ya sea por falta de alimentos o por sencillamente la falta de abejas obreras capaz de poder atacar a este pequeño. Entre los agentes patógenos nos podemos conseguir al protozoario Nosema, ya sea en su forma apis o en su forma veranal. En cualquiera de estas dos presentaciones, este patógeno es capaz de atacar el sistema digestivo de las abejas, e incluso su tasa de infestividad puede ser tan rápida que puede afectar a toda la colonia en menos de unos meses. Por cada abeja infectada con una sola espora puede llegar a reproducirse 1000 esporas dentro de sí, en que consiste que atacan el sistema digestivo y también son capaces de contaminar las muestras de heces y de la propia miel de las abejas, llegando a que al cabo de muy poco tiempo puedan afectar con gravedad a cada uno de los individuos de la colonia, e incluso a la reina. Otro elemento que también estaba presente es la presencia de agentes bacterianos, como lo son la loca americana y la loca europea. Ambas especies de bacterias son capaces de atacar durante el desarrollo larval o de pupa a las abejas, e incluso pueden llegar a su muerte prematura antes de llegar a su fase adulta. Esto que ha traído como consecuencia una disminución radical en la población de las abejas, y que de paso no existe tratamiento alguno que lo pueda controlar antes de tiempo. Ya sea por el agente patógeno, como lo son el varroa destructor, o la presencia de los agentes patógenos, pero también ha estado relacionada a la presencia de lo que son algunos virus, como lo son el virus de la parálisis aguda o el virus de las alas recotadas. Estos están presentes solamente en las colmenas enfermas con alguno de estos dos agentes, y que se ha demostrado en estudios recientes que junto con la combinación de los neonicotinoides han afectado gravemente a las colonias en muy corto tiempo. La quinta causa que ha dado pie a este fenómeno ha sido la selección reproductiva por parte de los apicultores. Esto que ha generado que se ha dado la introducción de nuevas especies de abejas en otros lugares a los cuales no corresponden con su lugar de origen. Un ejemplo de ello se evidencia en la muerte súbita de las colmenas de abejas en los Estados Unidos en los inviernos del 2008 al 2011. Otro también está el hecho en la muerte de las colonias en los países de Oriente Medio, como lo son Siria, Jordania e Israel, en donde se ha introducido la abeja egipcia a este medio, pero no fueron capaces de soportar las condiciones ambientales de sequía y de escasez de recursos durante los meses marzo a julio. Otro hecho que cabe destacar también es la higiene que está presente en las distintas especies de abejas. Muchas veces este es un factor determinante ante la respuesta de determinados patógenos o parásitos, como puede ser el varroa destructor. Un ejemplo de ello es en las diferencias que tiene la abeja europea con respecto a la abeja africanizada, que en recientes estudios hechos en México revelaron que las abejas europeas tienen un 18% de respuesta ante este ácaro, mientras que las abejas africanizadas han tenido un 64%. Esto puede generar finalmente en la supervivencia o no de una colonia, resultando efectivamente con mayor supervivencia las abejas africanizadas. Ya con la última causa es el efecto del cambio climático.
Cabe destacar que se han hecho pocos estudios relacionados con este tema, los que se han hecho hasta el momento han revelado que el cambio climático ha incidido sobre las abejas en distintas maneras, de acuerdo a estudios hechos por el Instituto Nacional de Agronomía de Francia por los doctores Leconte y Navarro en el año 2011. Los efectos que ha tenido el cambio climático sobre las abejas son muy variados y esto que ha traído como consecuencia una lenta desaparición en las colmenas de abejas. Se pueden destacar cuatro efectos principales. El primero, dos muy estrechamente relacionados, son el cambio en las temporadas de floración de las plantas y el comportamiento de las abejas. De acuerdo a la disponibilidad de los recursos y la humedad presente en el entorno, las plantas pueden florar de acuerdo a temporadas florales, pero con el cambio climático se ha habido un desplazamiento en los tiempos de floración, ya sea de una manera muy tardía o de una manera muy prematura, lo que ha traído como consecuencia que las colmenas, al buscar la disponibilidad de lo que es el polen y el néctar, no pueden aprovechar con total eficacia estos recursos imprescindibles para su supervivencia. Otro elemento que se puede destacar también está relacionado con la puesta de huevos por parte de la abeja reina, las cuales, justamente dependiendo de la disponibilidad de los recursos, puede aumentar o disminuir. A mayor abundancia de recursos, la abeja reina pone más huevos y por ende se da un aumento en la población de la colonia, pero a escasez de recursos se da una menor puesta de huevos. ¿Esto qué quiere decir? Que al final de las temporadas de floración, las colmenas no pueden aprovechar ni recolectar casi la totalidad del polen o néctar producido en la temporada, y que al final del año representa una disminución en la producción de miel y de otros recursos necesarios para las colonias. Y el segundo efecto que ha traído el cambio climático es en la reducción de la producción de miel. Ya sea por la causa anterior u otra que se van a explicar más adelante, las colmenas no pueden producir al final del año la cantidad de miel necesaria para lo que son las temporadas de escasez, ya sean inviernos muy crudos o de sequías muy fuertes. Esto que ha traído como consecuencia que finalmente las colmenas, por la escasez de este preciado bien, puedan morir repentinamente. El tercer efecto que se ha dado ha sido en la reducción del hábitat, ya sea por efectos del calentamiento global o por el aumento de la desertificación en los últimos años, ha tenido como consecuencia en la disminución de los espacios disponibles en los cuales las abejas pueden habitar. Un ejemplo particular está situado en el desierto del Sahara en su parte noroccidental, en donde actualmente es Marruecos y Argelia. Un ejemplo de ello es que las abejas melíferas del Sahara solamente habitan en los espacios oasis donde están presentes algunas plantas florales, y que con el aumento de la desertificación en estas regiones ha traído como consecuencias que se han tenido que desplazar hacia nuevos lugares, pero con la poca probabilidad de conseguir los recursos disponibles para poder sobrevivir. Otro hecho también está en el desplazamiento de las colmenas presentes en el noreste de Francia, las cuales han tenido que buscar nuevos espacios para establecerse y que en los últimos 10 años se ha encontrado en espacios donde antes las abejas no estaban habitadas, justamente por el desplazamiento de las plantas florales y a su vez en la búsqueda de nuevos recursos. Y el cuarto efecto son las inclemencias ambientales, que dado a la exposición de largos periodos de sequía, lluvias torrenciales o inviernos muy crudos, las abejas, aun así sean autóctonas, no han podido sobrevivir a estos hechos tan violentos y que ha traído como consecuencia una disminución gradual y violenta de cada una de las especies de abejas en distintas localidades del mundo. Un ejemplo de ello son las abejas melíferas europeas que han ido muriendo poco a poco en España en el invierno y la primavera de este año 2016, también como la muerte entre el 2008 y 2011 de las abejas melíferas introducidas europeas a los Estados Unidos, que han tenido un descenso de un 60% aproximadamente en su población. Cada una de estas 6 causas que anteriormente expuestas han propiciado a la desaparición de las abejas en los últimos 20 años y en los países ya mencionados. Una pregunta que se van a estar haciendo todos ustedes: ¿y qué ocurre en el resto del mundo con respecto a este fenómeno? La respuesta es sencilla, pero también complicada. Sencilla porque no existen estudios independientes que hayan demostrado la presencia de este fenómeno, debido a que en los países de la Unión Europea, Estados Unidos y Oriente Medio, la desaparición ha sido de un 60-80%, mientras que en los países de Latinoamérica, en la parte neotropical, en la parte suroccidental de África, la del Sahara y la tropical, y en algunas regiones como son Australia y el sureste asiático, el fenómeno ha sido de un 8% cuando mucho, según la ONG Greenpeace. Pero recientes estudios han revelado de que en países como Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y México,
si se ha dado una pérdida poco a poco de cada una de las colmenas presentes en estos lugares y que han tenido la presencia de dos causas que han estado propiciando, ya sea por el uso de plaguicidas, la proximidad a monocultivos y también la presencia de algún virus o patógeno que esté afectando con gravedad a cada una de estas colmenas. Con todo esto ya descrito, se puede decir de que este es un problema con muchas fuentes y que solucionar una sola no puede acabar con todo el problema. Pero sí se puede decir que atacándolas cada una por separado se puede disminuir e incluso acortar aún más el fenómeno de la desaparición de las abejas. Entre las soluciones expuestas son aquellas escritas por investigadoras más activas y algunas sugeridas por la ONG Greenpeace. No obedecen a un orden de prioridad como tal, pero sí de acuerdo a su mantenimiento en el tiempo o su continuación en el tiempo es lo que va a asegurar la supervivencia de las abejas. La primera tendría siendo la prohibición del uso de los plaguicidas, ya que como se expuso anteriormente y los estudios ya mencionados, el uso de estas sustancias químicas ha incidido gravemente sobre la salud de las colmenas e incluso propiciar poco a poco su desaparición en el tiempo. La segunda solución al problema vendría siendo promover la rotación de los cultivos. En regiones de tierras cultivables sería justamente aprovechar de cultivar especies vegetales que estén relacionadas tanto como para el ser humano como con las abejas e ir rotando cada vez sus usos, es decir, cultivar una especie vegetal durante un tiempo o una temporada, a la siguiente temporada cultivar otra y de esta manera evitar que se agoten los suelos y también promover, ¿por qué no?, el cultivo de especies vegetales que estén relacionadas con especies florales y las abejas. La tercera vendría siendo promover las prácticas agroecológicas. ¿Esta en qué consiste? Bueno, principalmente relacionada con el primer punto, la prohibición de los usos de los pesticidas, pero también promover especies de plantas que puedan ser aprovechables tanto para el ser humano como para las abejas, e incluso, ¿por qué no?, sin desvirtuar lo que son el uso de los monocultivos, plantar en sus bordes plantas florales que se puedan aprovechar y que de esta manera las abejas, en busca de su alimento, puedan conseguir por lo menos una fuente fiable de sus recursos en medio de estos desiertos alimenticios. Ya con la cuarta solución vendría siendo un poco más urbano el desarrollo de cultivos florales, ya sea en espacios que estén improductivos, ya a mitad de las carreteras o espacios públicos urbanos, se pueden cultivar especies florales locales mediante las cuales las abejas se pudieran alimentar y de esta manera asegurar a las abejas la disposición de los recursos del polen, el néctar y los propólenes por los cuales sus colonias son capaces de sobrevivir. Y ya la quinta solución vendría siendo la promover la investigación de la causa de la desaparición de las abejas, debido a que, dando respuesta a cada uno de estos problemas, es que se pueden buscar más y mejores métodos que puedan atacarlos de distintas maneras, y de esta forma poder propiciar los medios necesarios para el mantenimiento de las especies melíferas en cada una de las regiones del mundo. Cada una de estas medidas, aunque parecen ser de corto alcance, podrán asegurar a las abejas su supervivencia y si aseguramos su existencia también podemos asegurar la de nosotros, porque su desaparición no solamente nos afectaría, sino también al resto del planeta. Finalmente, con esta corta presentación, se busca hacer un llamado a la conciencia sobre la importancia de las abejas y del impacto que tendría su desaparición no solamente para el ser humano, sino para el resto del mundo, porque recordemos, está en nuestras manos darle solución a este grave problema y que solamente nosotros podemos sobrevivir como especie si garantizamos las condiciones por las cuales las abejas son capaces de sobrevivir. Para cerrar, les voy a dejar esta reflexión por parte de la entomóloga Margaret Stevens, expuesta en el año 2013 en su conferencia. So maybe it seems like a really small countermeasure to a big, huge problem, just go plant flowers. But when bees have access to good nutrition, we have access to good nutrition through their pollination services. And when bees have access to good nutrition, they're better able to engage their own natural defenses, their health care that they've relied on for millions of years. So the beauty of helping bees this way for me is that every one of us needs to behave a little bit more like a bee society, an insect society, where each of our individual actions can contribute to a grand solution, an emergent property that's much greater than the mere sum of our individual actions. So let the small act of planting flowers and keeping them free of pesticides
be the driver of large-scale change. On behalf of the bees, thank you.